va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana, este día específicamente, tenemos un tema que habíamos contestado de cierta forma en la semana pasada con las preguntas del auditorio, pero que vamos a poder elaborar un poquito más y de esa misma elaboración irnos al tema que justamente va a ser el de este video, y es: ¿se puede justificar los actos de las personas dependiendo de su diagnóstico? Porque esto es una pregunta realmente bastante profunda, porque de donde había surgido justamente esta inquietud era alrededor de por qué a las personas mayores se les empiezan a manifestar ciertas conductas infantiles. Y en el video de las preguntas, si usted no lo vio, te lo recomiendo que vaya, porque lo hablé muy a profundidad. Podíamos decir que era por el deterioro que se va sintiendo y que se va viviendo alrededor de nuestro cuerpo, de nuestro psiquismo y de nuestras capacidades, tanto cognitivas como físicas otra vez. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nosotros nos empezamos a sentir vulnerables. Mientras va pasando el tiempo, empezamos, por ejemplo, a perder visión, empezamos a perder parte de nuestra vista y ya no nos sentimos a gusto de ir manejando de noche, entonces estamos retrayéndonos. Y hay muchas personas que ante ese tipo de amenazas recurren a ese tipo de comportamientos infantiles de dejarse caer o esperar que alguien más los cargue y alguien más los sostenga. Esto es algo muy común y que hasta cierto punto no es algo, como lo podríamos decir, patológico de por sí. Porque todos nosotros, la mayoría de nosotros, al momento en el que nos enfrentamos a una situación de estrés o una situación de ansiedad, tenemos ese tipo de regresiones. Es algo, si bien patológico, ¿no? Hasta cierto punto, porque no nos permite a veces enfrentar al mundo como tal, pero es algo muy normal por la manera en la que nos exponemos a este tipo de situaciones. Entonces, fíjese cómo ahí, por un lado, no es que esté mal esperar tal vez que los otros nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir: está esta persona de la tercera edad esperando que alguien le dé el paso en la avenida, y uno puede decir: ¿por qué no agarra? ¿Por qué no hace una carrera? ¿No? ¿Por qué no se va levantando su mano? Pues porque tiene miedo la persona y porque tiene justificado tener miedo y está esperando tal vez que alguien le ayude, que alguien se haga un poquito más despacio para que pueda pasar. No podremos decirle: hombre, saque la casta, corra, aviéntese a los carros. Pues no, igual no es lo más saludable. A eso es a lo que me refiero con que no está mal sentir ese tipo de cosas y actuar sobre ese tipo de situaciones, mientras no se vuelva una carga para los demás. Que esto era justamente de donde salía la inquietud, porque por ahí alguien nos decía en todo esto: es que las personas mayores saben que por sus circunstancias no vamos a poder esquivar. Y esto es algo que, fíjese, lo vamos a ir viendo tanto en casa, porque de repente nosotros no nos queremos hacer presentes, o de repente hay algo en lo que se necesita nuestra ayuda, y vamos a escuchar este tipo de reclamos, por ejemplo, de los padres, de: es que yo ya estoy viejo, yo ya no sé cuánto tiempo más voy a estar con ustedes, así que por favor, vengan a la comida. Y uno podría decir: bueno, ¿de dónde viene la amenaza de que te vas a morir por ir o no ir a una comida? Es que, ¿cómo no vamos a pasar el santo de tu hermano todos juntos en familia? Yo estoy tan enfermo. Y uno podría decir: bueno, qué cosa tan horrible de decir, porque pues igual y no llego al santo de mi hermano, o ni siquiera a su cumpleaños, el santo. Ni siquiera, no sé, igual y no voy a llegar, pero ya me están chantajeando con eso. Y si se fija ahí, justamente, la cuestión es que se vuelve el chantaje. Y las personas saben que nos pueden llegar por ese lado, por sus circunstancias, por su situación, tal vez de estar en la tercera edad. Y hay muchas personas que se van aprovechando de este tipo de cosas. Y justamente ahí es en donde vamos a empezar a hablar un poquito más de si se puede justificar ciertas actitudes de las personas, dependiendo de su diagnóstico. Porque, si bien esto es algo pues bastante engorroso para nosotros, a veces hasta doloroso, todavía va bordeando en lo habitual. ¿Por qué? Pues porque tal vez ahora ese es el chantaje, pero antes el chantaje era: ya no me quieren, o se está destruyendo nuestra familia porque no vas a venir al santo de tu hermano. Y otra vez, vamos a ver que esa persona no es que pues ya en su tercera edad se haya vuelto un chantajista, sino de que era un chantajista crónico.
ya era algo que lo traía y solamente va cambiando la presentación. Dependiendo en el momento de su vida en el que esté, es el tipo de chantajes que se van a hacer. Pero luego, fíjese qué es lo que va pasando con ciertas personas, y esto va a suceder muy comúnmente en las casas de descanso, que estas personas se desinhiben. Y esto es algo que acá en nuestro país se le denomina como ser un viejo rabo verde. Y esto también aplica para las mujeres, pero es tal vez menos común, ¿no? O menos visible, lo podríamos pensar, no menos común porque las mujeres también lo van haciendo. Pero ¿qué es a lo que me refiero con que se desinhiben? Muchas personas, al verse ya en una situación de extrema fragilidad, no nada más en la tercera edad, porque ya habíamos dicho que yo estoy pensando que ya deberíamos de tener otro término para hablar de una cuarta edad, porque ya ahorita de la tercera edad, tal vez hace tiempo llegar a los 60 años ya se veía como en la recta final de nuestra vida, pero con la longevidad que vamos teniendo ahora en estos tiempos modernos por la medicina, pues tener 60 años no es inmediatamente volverse un anciano. Son personas que todavía están en muy buenas condiciones dependiendo del nivel de vida que se haya tenido. Y que hay una expectativa de vida más allá de los 80 últimamente. Entonces, pues así como que ya nomás es la recta final de mi vida. Mis últimos 20 años ya no es tan poquito, ¿no? Si se va dando cuenta, pues todavía es un cuarto de nuestra vida. Tal vez lo que nos espera en las expectativas de vida. Pero a lo que me refiero es que ya cuando se va viendo uno en esta fragilidad, en donde no importa que se tenga 60, 70, 80 años, lo que va a suceder es que las personas se van dando cuenta de que sus actos ya no van a tener las mismas repercusiones. Y esto es algo que, por supuesto, muchos van aprovechando para transgredir. Y esto es algo que no tiene que ver por su condición, por su edad, no es una cuestión de demencia, sino que es una cuestión de perversión. Que, como todo lo que le había dicho, se va emperrando, se va agravando con el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este hombre, tal vez, que se da cuenta de que cada que pueda va a intentar manosear a una de sus cuidadoras? ¿Será que no se da cuenta? Podemos ver, tal vez, que por su edad las inhibiciones bajan, porque es como decir hasta cierto punto que le empieza a valer madre lo que está a su alrededor. Pero las inhibiciones no van en ese mismo sentido, sino que, por un lado, tiene que ver con que la persona se está deteriorando y que ya las cosas, por ejemplo, son personas que pueden salir en ropa interior a recibir algo a la calle y uno podría decir, ¡ay, qué barbaridad! No, ya. Pero la persona como que ni se lo cuestionó. Es algo que como estaba así en su casa, de repente vemos a las personas que salen en pijama y uno podría decir, ¡ay, pero por qué! Qué poca formalidad. Pero la cuestión ahí es que la edad está alcanzando esa parte de las inhibiciones en donde hay cosas que se ven muy normales. También de repente vemos que hay personas que salen en su pijama a hacer el súper y uno podría decir, pues no porque me esté faltando el respeto a mí que esté en su pijama, pero como que ya está abandonando todo lo que podría pensarse como formalidad. Y eso pasa a veces con el deterioro que le estaba mencionando al principio sobre lo cognitivo y alrededor de nuestra represión. Pero esto que le estoy diciendo no tiene que ver con que mientras más viejo me haga, de repente me da por manosear a las mujeres que están a mi alrededor. Eso es totalmente independiente de lo que está sucediendo. Hay ciertas conductas que ahorita las vamos a mencionar que son más características de ese tipo de deterioro. Pero el volverse agarriche, como decimos acá, fíjese, ahora traigo lo coloquial a flor de piel, pero empezar a buscar esa oportunidad para manosear a las mujeres o a los hombres, porque eso también pasa con las mujeres, como se lo estaba diciendo en un principio, pero está como más estereotipado para los hombres, es algo que muchos van haciendo porque saben que ¿qué va a pasar? Me van a meter a la cárcel, me van a acusar con alguien. Entonces se viven impunes de lo que va a suceder y lo empiezan a hacer. Esto es otra cosa que también se va viendo en, tal vez no tan impresionante, pero al momento de expresarse de las personas. Hay personas que ya en ese momento de su vida se vuelven extremadamente groseras con la gente. Y esto no bajan de pendejo al que está a su alrededor. Y uno podría decir, ¿por qué se vuelve así la persona? Y es justamente por todo ese odio que se siente, pero que ya no se necesita reprimir, porque ¿qué va a pasar? Me van a golpear, ¿no? Me golpean y me pulverizan la cadera. Entonces
se van aprovechando de eso las personas y lo saben. Y esto es lo que nos estaban diciendo en el comentario, que hay personas que saben y sí, efectivamente lo saben. Y esto hay que entender que aunque esté sucediendo y aunque sea una persona de esa edad avanzada, de todas maneras se tiene que poner un límite. No es así como, ay, don señor, ¿no? ¿Qué ocurrente es que cada que paso me agarra una pompa? No. Esto es algo que evidentemente no le vamos a soltar la bofetada al viejito, pero que vamos a tener que denunciarlo, vamos a tener que hablar en voz alta de lo que está sucediendo, porque esto también llega a suceder, ahorita se lo estaba diciendo en las casas de descanso, pero esto llega a suceder en la casa con la familia, con los abuelos, muy comúnmente, y uno podría decir, ¿cómo? ¿No? Esa besadera de los abuelos y ese abrazadero de los abuelos no siempre es en una cuestión de ternura. Hay muchas personas que van viendo la oportunidad de conseguir ese contacto físico aún dentro de la familia. Y estoy seguro de que ya muchas personas hicieron esa arcada de vómito de ¿cómo que los abuelitos? Todos somos personas. Esto, como le digo, es muy estereotípico de los hombres en ese tipo de circunstancias, ya en una casa de descanso, pero esto de que la abuelita en todo momento quiere estar besando y acercándose y ay, mijo, qué guapo estás, eso también es otra cosa que tiene que ver con el contacto físico y también hay que poner un alto en eso, no hay que normalizarlo, porque nos vamos a dar cuenta de que los niños, que esto es muy común, es que ¿por qué no me da un beso ese niño? ¿Por qué no me quiere besar? Y se hace todo un argüende alrededor de que no me quiera besar el niño y estamos todos, ay, dale un beso a tu abuelito, dale un beso a tu abuelita y el niño no quiere y no tendríamos por qué obligar a ese niño a que hiciera eso. ¿Por qué? Porque tal vez no es que entonces el abuelo se volvió un violador o la abuela se volvió una violadora. No es eso lo que le estoy queriendo decir. Pero si se fija, se va como aprovechando eso para tener este tipo de contacto que resulta agradable para los adultos, pero no para los niños. Y eso ya es una situación que no debería de sostenerse. No deberíamos nosotros de permitir que ese tipo de cosas sucedieran. ¿Por qué? Pues porque está incomodando a la criatura de entrada. Nada más, ¿no? No porque vayamos a empezar aquí a bajar a todos los santos del psicoanálisis y que eso es una cuestión incestuosa. Deje de eso. Le es incómodo a la criatura y ese tipo de contacto no tendría por qué ser obligado. Y ya. Desde ahí le vamos a dejar. Entonces, fíjese cómo lo que estamos planteando es que aunque la persona vaya teniendo ese tipo de características, ya sea por la edad, y ahorita lo vamos a empezar a hablar alrededor de la enfermedad mental, ¿no? Tal vez lo vamos a poder extender en otro video, pero no importa que esa persona esté teniendo ese tipo de manifestaciones, los límites se siguen aplicando. Lo único es el contexto de lo que está sucediendo. Así como se lo digo, imagínese esa señora que pareciera que, bueno, es que cómo le gusta, ay, es que mi hijo, mira qué grande estás, mira qué fuerte te estás poniendo. Decimos, abuela, no me gusta que me estés haciendo eso. ¿Cómo dices eso? Es que qué inapropiado. No, qué inapropiado que tú me estés agarrando los bíceps, abuelita, no, digo, me incomoda, me hace sentir mal. Fíjese cómo ahí, justamente, se intenta poner ese límite, porque ahí lo vamos poniendo y siempre a las mujeres, y esto era lo que le estaba diciendo en un principio, a las mujeres como que se les da un pase gratis a este tipo de contacto, pero imagínese eso en un hombre. Imagínese el abuelito, ay mija, qué bárbaro, mira qué buenos abdominales vas teniendo. Y uno diría, a ver señor, ¿cómo está tocando una muchachita? Sea su nieta o sea quien sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Nosotros tenemos que poner ese tipo de limitantes. La persona lo tenemos que comprender que mientras va avanzando, vamos teniendo ese tipo de deterioro, es como decir, no es lo mismo que nos miente la madre de un señor, ¿no? Que en algún momento alguien de la tercera edad nos diga hasta de qué nos vamos a morir y uno podría decir, es una persona ya mayor. No es lo mismo que si me lo estuviera diciendo una persona, tal vez que me lo estuviera diciendo mi compañero de trabajo, ¿no? O que me lo estuviera diciendo cualquier otra persona. Cualquier persona que lo agreda y que le grite groserías en la calle no es para embroncarse con usted. Esa persona está molesta con su vida y no con usted. Pero a lo que me refiero es que el impacto y la magnitud de las cosas van distintas. Pero aún así no nos vamos a poner de pechito para que eso siga sucediendo, ¿cierto? Lo que estamos buscando es establecer una estructura, que eso es lo más importante con todo esto, es establecer una estructura que nos permita tener una convivencia más agradable con las personas. Porque todo esto, en el fondo, alrededor de que si se justifican sus acciones, si no se justifican, podemos encontrar una razón para todo esto. Pero eso no quiere decir que se le quite lo malo a ese tipo de circunstancias, a ese tipo de reacciones. No quiere decir que la señora que está, por ejemplo,
maltratando a sus cuidadores. Imaginemos esto, que también es otra cosa muy común, que tal vez ya haya alguien que está ayudando a esa persona mayor, y esta persona mayor se la pasa, bueno, recontramentándole la madre y diciéndole que es un inútil y lo demás, y nosotros calladitos, ¿no? No decimos nada porque, ay, pobrecita, ya es una señora mayor. No, también lo tenemos que decir. Eso es un trato indigno, señora o mamá o tía. No sea así con esta persona, le está ayudando. ¿Por qué? Porque estamos intentando establecer una estructura que también le está ayudando a esa persona. Y uno puede decir, pero es que a mí también me va a mentar la madre, me va a decir. Es algo que tiene que ver con mantener esa distancia cordial con las personas. Evidentemente que si a nosotros también nos empiezan a ofender, que si no, también nos empiezan a decir esas cosas, pues se nos van a quitar un poquito las ganas de ir y se van a quedar un poquito solos esas personas durante un rato. Y déjeme le digo que lo van a notar. Y ahí es en donde se empieza a regular las personas. Hay personas que ni con eso se van a regular, y ahí es en donde podríamos decir nosotros vamos a tener ese contacto lo mínimo necesario. Justamente porque no porque la otra persona tenga ese tipo de condiciones, yo me voy a ver expuesto a un maltrato. No estoy yo obligado a eso. No vamos a descuidar a las personas porque aquí alguien nos estaba diciendo, bueno, es que, por ejemplo, mi mamá todo el tiempo se la pasa ofendiéndome, todo el tiempo se la pasa maltratándome y necesita de mi cuidado. ¿Qué voy a hacer? ¿La abandono? Tal vez no sería lo más compasivo de nuestra parte, ¿no? Decir, bueno, ya no me gusta cómo me tratas y me voy. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tiempo mínimo necesario con esa persona. Y que va a ser algo triste para esa persona, sí, pero es algo que se está buscando a pulso de esa persona. Y que nosotros no tendríamos por qué sacrificar nuestra vida y nuestra felicidad y nuestras 24 horas con una persona que nos está maltratando de esa manera. Tal vez va a haber una parte de mi vida que yo sí le voy a tener que dedicar, tal vez por las circunstancias en las que estamos. Y hay que intentar que eso, de alguna manera, le podamos dar otra vía, ¿no? Que no seamos nosotros los que tenemos que estar ahí siempre. Esto es algo que de repente podemos pensar, es que yo me tengo que sacrificar y quedarme a cuidar a mis padres. ¿Hasta qué punto eso nos va a generar algo bueno, tanto en la relación con nuestros padres como con nosotros? O imagínese nada más esta circunstancia, que en lugar de que usted se quedara a cuidar a sus padres, usted pudiera tener un trabajo que pudiera darle lo suficiente para pagar a alguien que le ayudara a cuidar a sus padres. Nada más por pensar en eso. Fíjese el tiempo que va a estar fuera de casa, que va a poder tener relaciones con otras personas, que se va a despejar de lo que está sucediendo y que sus padres también van a poder interactuar con alguien más. Simplemente para que le ayude, porque de repente si no sé, es que es muy caro, es que es imposible, es que no debería de ser. Pero lo que más nos va deteniendo es que yo quiero estar ahí todo el tiempo. Pero si esa situación ya se está amargando, ¿qué es lo que estamos ganando? Entonces, cuestióneselo desde esa manera, porque por eso es que le decía que tendríamos que hablar un poquito más, y para eso van a hacer estos videos, de hasta dónde podemos permitir o hasta dónde se justifica lo que está sucediendo. Y esto, ahorita lo estábamos hablando con las personas mayores, pero en el siguiente video yo creo que le vamos a dar un poquito más de espacio para hablar cómo sucede esto con los niños, porque de repente se va teniendo un diagnóstico de que el niño tiene tal cosa, o que mi hermano o que mi pareja tiene este tipo de diagnóstico, y entonces ¿hasta dónde tengo yo que tolerar este tipo de circunstancias? ¿O qué es lo que yo puedo esperar en esa relación? Pero como le digo, de eso ya hablaremos en el siguiente video. Por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar. Espero que haya sido de su agrado este contenido, que se lo hacemos especialmente para usted. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.